vamos hasta el Palacio Nacional de la Cultura, ya que se está realizando la actividad del encendido del fuego patrio. En estos momentos, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia brinda declaraciones previas, ya que recordemos que para las 11 de la mañana se tiene contemplado el acto protocolario. Veamos. De su partida, invitamos a los medios de comunicación para que nos acompañen. Señor presidente. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos y a cada una. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Tienen ustedes delante de sus ojos el presupuesto que está siendo entregado al Congreso de la República. Es el presupuesto 2025 y es una apuesta por el futuro, es una apuesta por el desarrollo, es una apuesta por nuestro pueblo. Este es nuestro primer presupuesto. Este es el primer presupuesto construido a partir de la visión de desarrollo y de las políticas del gobierno de Bernardo Arévalo para el periodo 2024-2028. Es un presupuesto por el monto de 148.500 millones de quetzales. Un presupuesto que construye un futuro mejor, que entiende las necesidades de nuestro presente y que a partir de ellas enfoca los recursos públicos para que estos lleguen al pueblo de Guatemala. Este presupuesto es una apuesta en el bienestar de todos y cada una de las guatemaltecas en un proceso de desarrollo incluyente a lo largo y ancho del país. Es un presupuesto que le apuesta a la educación de nuestros niños y niñas, que atiende y llega al pueblo porque nuestro pueblo es grande y las necesidades de educación de nuestro pueblo son grandes, son enormes. Hemos diseñado un plan que permitirá avances sustantivos, la contratación de más maestros en todo el país, por ejemplo, o continuar con el proceso de remozamiento de escuelas. Este año queremos llegar a remozar 10.000 escuelas. Para el próximo año, para finales del próximo año, ya habremos remozado el 60% de todas las escuelas del país. Eso es lo que estamos proponiendo dentro de este presupuesto, para poder continuar en los años siguientes y llegar a completar la lista. Esa es una meta muy importante con la niñez que este presupuesto hará posible. Estamos trabajando y seguiremos trabajando por recuperar las cocinas en los centros educativos para asegurar que los niños y las niñas accedan a una alimentación de calidad, nutricional, sana, a un plato de comida caliente y que además se llegue a más niños, porque más niños se irán sumando a el contingente educativo del país y recibirán esta alimentación diaria. Es un programa de alimentación escolar enfocado en la nutrición de nuestros niños y niñas. Le estamos apostando a una educación en la que todos los niños y las niñas de este país, antes de terminar su primaria, sepan leer y escribir. Parece sorprendente que como país aún no alcancemos estos niveles mínimos de formación. Sin esos niveles mínimos de formación no se puede construir una educación adecuada para seguir adelante en las tareas del desarrollo. Pero es así, esa es la realidad y en el presupuesto 2025 se han incluido los fondos necesarios para asegurar que los niveles de lectura y escritura de nuestro país sean los necesarios para poder continuar con esta visión educativa. El desarrollo de este país, además, se lleva a cabo en sus aulas, en las escuelas e institutos. Está en la salud escolar y en la alimentación, está en la calidad de la formación, más becas de inglés, mejor material educativo, fortalecimiento de los planes educativos de fin de semana, inclusión de todas las niñas y niños en el sistema educación y condiciones dignas para los maestros.
De la mano de la educación va también la salud. Por ello, en este presupuesto le estamos apostando a un pueblo sano con salud para todos y para todas. Es una apuesta en donde se prioriza la compra de medicamentos, de productos farmacéuticos, de equipo médico quirúrgico e insumos para mantener abastecidas los hospitales y la red de centros de salud de todo el país, para que no vuelva a tener los guatemaltecos que irse a sus casas con una receta en la mano porque los centros de salud o los hospitales no cuentan con los insumos necesarios. Además, estamos fortaleciendo el programa de salud escolar para que todos los niños dispongan de salud preventiva, tengan acceso a la vacunación, a salud preventiva, a salud visual, auditiva y bucal. Y esta va a ser una prioridad que va a ir ligada a su desarrollo escolar. La salud no debe depender de la capacidad de pago, y la construcción de un sistema de salud equitativo incluye el fortalecimiento de las capacidades del Estado de dar esta salud a todas las personas. Y en eso vamos a continuar avanzando. Avanzamos hacia una salud integral de calidad y gratuita. Y muy especialmente se están asignando recursos que permitan dar cumplimiento a la ley para la atención integral del cáncer. Nuestra meta es poder contar con un sistema de salud pública integrado y esto es lo que estamos persiguiendo en el área de salud, un sistema de salud integrado y abierto y que llegue a todos los rincones del país en este nuevo presupuesto. Este presupuesto es también una apuesta para la seguridad del país, seguridad en las calles, seguridad en las plazas, seguridad en las escuelas. Apostarle a la contratación, a la ampliación del número de elementos de la Policía Nacional Civil y al fortalecimiento de su formación. Agentes que no solo pasarán una formación más rigurosa en términos técnicos, sino además en donde se pondrán los filtros necesarios para garantizar la transparencia de sus acciones y su compromiso con la justicia. Tenemos la certeza y estamos haciendo los procesos de convocatoria de que se incorporarán hombres y mujeres de bien que tendrán como misión trabajar con la comunidad en el desarrollo de las medidas que la defiendan de cualquier tipo de amenaza criminal. Esto incluye los mejoramientos en el sistema penitenciario, la ampliación del sistema penitenciario con la construcción de nuevos recintos y la profesionalización del sistema penitenciario para mejorar la capacidad de estos agentes, pero además también para erradicar las prácticas corruptas que permitieron, entre otras, que se constituyeran cárceles como escuelas del crimen en nuestro país. Este proceso que ustedes han visto con la transformación de la cárcel de El Infiernito en Escuintla va a irse expandiendo y será llevado gradualmente a los distintos centros de detención del país. En este presupuesto estamos haciendo una gran apuesta por el desarrollo de Guatemala a través de la inversión significativa en infraestructura y en conectividad. Más y mejoras carreteras de 2 y 4 carriles en las rutas estratégicas para el comercio y la inversión, y inversión en rutas, desde rutas principales hasta caminos secundarios y rurales, para que el desarrollo fluya, la comunicación fluya y el comercio fluya, permitiéndole a la población del país moverse más ágilmente, más rápidamente, más cómodamente. Estamos apostando a un sistema de transporte efectivo en la ciudad de Guatemala. Vamos a rescatar un servicio esencial y urgente para todos quienes trabajan en la zona metropolitana. No es posible pasar 2 o 3 horas diariamente parados en el tráfico, o mejor dicho, no es posible perder 2 o 3 horas diariamente parados en el tráfico.
pierden las personas que están atrapadas, pierde el país productividad y por los costos que eso conlleva. Por eso vamos a arrancar con el proceso de construcción del metro de la ciudad de Guatemala para darle una respuesta integral de movilidad masiva a quienes viven o convergen a trabajar en la ciudad capital. Pero es también una apuesta grande para que estamos haciendo también una apuesta grande para que más personas puedan adquirir su primera vivienda. El presupuesto es una apuesta para el Fondo a la Primera Vivienda que incluye mecanismos mediante los cuales se van a dar créditos a tasas por debajo de las tasas comerciales significativamente, con la libertad de que quienes contraten estos créditos puedan escoger su propia vivienda y no estén limitados a proyectos específicos. Mejorar la economía del país pasa necesariamente por mejorar la economía de todas y de todos. Los programas de crédito para pequeños y medianos empresarios, en consecuencia, son otra gran apuesta de este presupuesto. Estamos creando programas de crédito para pequeña y mediana empresa, programas de crédito rural, estamos creando un fondo para la innovación tecnológica a la que empresas de todo tipo podrán acceder cuando están introduciendo niveles de tecnología en sus presupuestos y otros mecanismos que lo que están previendo es precisamente apoyar a el desarrollo del pequeño y el mediano empresario del país. En fin, el presupuesto 2025 es una apuesta por nuestro pueblo, un pueblo que tiene grandes necesidades, pero con un gobierno dispuesto y decidido a responder a cada una de ellas en la medida en que nos es fiscalmente posible y responsable. Me acompaña el ministro Jonathan Mencos, quien podrá darles algunos detalles adicionales de este presupuesto. Ministro, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente, señor secretario, colegas, amigos de la prensa. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera puntualizar algunas cifras que creo que son muy valiosas y que evidencian el sentido de este primer proyecto de presupuesto diseñado bajo la visión del presidente Arévalo y su plan de gobierno. Quisiera rescatar, por ejemplo, el importante incremento de recursos para la inversión en infraestructura. Vamos a tener un presupuesto que ejecutará 29.653 millones destinados a infraestructura. Es un aumento del 45.9% en comparación con el presupuesto vigente en la actualidad. Estos recursos se tienen que convertir en esas inversiones estratégicas que el presidente ha mencionado. En el caso de la inversión social, solamente la suma de los presupuestos del Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Cultura y Deportes y del Ministerio de Trabajo ascenderá a 46.510.9 millones de quetzales, lo que significa un aumento en promedio del 22.9% de inversión social en estos ministerios, que se ejecuta a través de estos ministerios y que obviamente se debe constituir en una mejora de la calidad de los servicios y de los bienes públicos, pero también en una mejora de la cobertura con programas como el de alimentación escolar, que tendrán más de 3.2 millones de estudiantes siendo beneficiarios del mismo, el esfuerzo del programa del adulto mayor, que tendrá un incremento en su cobertura de aproximadamente 100,000 beneficiarios nuevos. Estamos también incluyendo en el proyecto de presupuesto la continuidad del subsidio al consumo de hasta 100 kilovatios hora mes para poder beneficiar a más de 3 millones de hogares, y todo esto dentro del esfuerzo del proyecto de presupuesto. En el ámbito económico vamos a tener una inversión de 16.300 millones de quetzales para poder fortalecer los ministerios de Economía, Ambiente y Recursos Naturales, Seguridad y Defensa.
Este incremento constituye un alza del 25% en estos presupuestos en promedio con respecto al presupuesto actual. Ya el presidente ha mencionado el inicio y la continuidad de algunos fondos que serán valiosos para poder cumplir el objetivo que el contexto político y el panorama fiscal y económico del país requieren para lograr ese crecimiento de 4.1% y avanzar en la meta del plan de gobierno de ayudar a conseguir 1 millón de empleos en los 4 años del gobierno del presidente Arévalo. Quisiera solamente aprovechar a reconocer que como fruto del incremento de la recaudación tributaria, vamos a tener también mejoras en el situado constitucional y en los recursos que llegan a las municipalidades, que recibirán 13.389.3 millones de quetzales el próximo año, y los consejos de desarrollo recibirán un aporte ordinario de 4.322 millones. En el ámbito de la justicia, se estarán gestionando aproximadamente 8.000 millones para todas las instituciones del sector justicia, y en materia de transparencia el proyecto de presupuesto mantiene normativas de transparencia y rendición de cuentas, pero hemos agregado algunos elementos que van a permitir continuar el proceso de mejora en la efectividad del gasto público, de cierre de caminos a la corrupción. Vamos a tener una mayor rendición de cuentas, por ejemplo, sobre las adquisiciones realizadas en la modalidad de compras de baja cuantía. Vamos a empezar a empujar a que todas las instituciones utilicen las tarjetas de compras institucionales, porque han demostrado ser espacios que permiten la efectividad del gasto público. Para cerrar, presidente, reiterar el monto del presupuesto son 148.526 millones de quetzales, equivalen al 15.8% del PIB. Continúa siendo un presupuesto muy por debajo de los presupuestos centroamericanos y de América Latina, pero es un presupuesto que está diseñado para crear el mayor bienestar y el mayor crecimiento económico posible, con un nivel de recaudación esperado de 109.302 millones de quetzales. En las próximas horas haremos llegar a las calificadoras de riesgo también una evaluación de todo el potencial que tiene este presupuesto para seguir encaminando a Guatemala por la senda del grado de inversión, que es el sello de calidad de la política fiscal que estamos ofreciendo a todos y cada uno de los guatemaltecos. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor ministro, señor secretario. Comenzamos con la rueda de prensa. En este caso, comenzamos con Ashley Monzón de TV Azteca. Buenos días. Dentro del presupuesto también se tiene previsto pues el tema de migración, el trato al migrante dentro del país. ¿Cuáles serían estos programas en los que ustedes estarían trabajando? Además de esto, aprovechando el tema migratorio, me gustaría tal vez que se pudieran pronunciar ante lo suscitado la semana pasada con la captura de 4 agentes de la Policía Nacional Civil. Esta es una problemática que ha surgido desde hace muchos años y de hecho existen varias notas periodísticas que han englobado este tema. ¿Qué seguimiento se le está dando? Pues no solo a la corrupción por parte de los agentes de la PNC, sino también pues esta vulneración que se le está dando al migrante. Ahora también con el tema de los funcionarios que pues han sido capturados por el tema de las acciones del Ministerio Público, ¿se tiene previsto alguna medida en la que ustedes continúen tomando en cuenta también lo de la reforma que han solicitado? No sé si tienen pues otra acción por tomar en los próximos días que ustedes pudieran brindarnos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. En el caso de esfuerzos en materia de apoyo a la comunidad guatemalteca en el exterior, quisiera aprovechar a decir que se ha elevado en el proyecto de presupuesto
los recursos para el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder avanzar en la mejora de los consulados y el ingreso de nuevos consulados. Ahora este proyecto de presupuesto plantea 980 millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un cambio importante que tiene como metas efectivamente la mejora en la calidad y cobertura de los servicios del Ministerio de Relaciones frente a los ciudadanos fuera del país. Muchas gracias, presidente. En cuanto al tema de los policías corruptos, bueno, lo que queda evidente es la política de cero tolerancia a funcionarios públicos que utilizan sus posiciones para explotar, abusar de la población. En el caso, no, ahorita estamos hablando de un caso, pero recuérdense que hubo una dirección completa, la dirección de DIPRONA, si no me equivoco, que era la que estaba responsable de protección en temas fronterizos, que fue disuelta la unidad completa porque precisamente se constató que efectivamente lo que hacían era un esquema de extorsión y abuso hacia los migrantes. De manera que el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el resto de instituciones, tiene muy clara su tarea de protección a los migrantes que pasan en Guatemala, a partir del principio de que nosotros estamos exigiendo para nuestros migrantes en tránsito en el exterior lo que estamos dispuestos a otorgar a la gente que está en tránsito en nuestro país. Y por eso seguimos trabajando para evitar que sean víctimas de este tipo de organizaciones. En el caso de la compañera Ligia Hernández, que está detenida, y el compañero que está ahora también sujeto a proceso en el marco de estas acusaciones espurias a las que nos tiene acostumbrado el Ministerio Público, sus defensas, en el caso de cada uno de ellos, está a cargo de determinar cuáles son las acciones que van a seguir. Gracias, señor presidente. Continuamos con Eduardo Perea, de Radio Sonora. Presidente, funcionarios, muy buenos días. Presidente, quisiera consultarle, ¿considera que la propuesta de este presupuesto 2025 es o será bien recibida por parte de los legisladores, tomando en cuenta los obstáculos que se han presentado con algunos legisladores opositores? Y si también continuarán los programas de apoyo a las personas más vulnerables, como los que presentaron hace algunos meses, como la energía eléctrica, la alimentación, entre otros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, nosotros estamos en este momento muy claros de que hemos logrado un nivel de convergencia y de trabajo con la gran mayoría de diputados en el Congreso de la República, precisamente a partir de ese reconocimiento de las necesidades de llevar desarrollo a la población, y un desarrollo tangible en obras concretas, en caminos, en puestos de salud, en calidad en esos puestos de salud, en abastecimiento de medicinas, en escuelas, en maestros formados, etcétera. Eso es lo que nos ha permitido conjuntamente aprobar la ampliación del presupuesto, y con ese ánimo sabemos que la mayoría de diputados va a recibir esta propuesta. No nos cabe duda que también va a haber discusiones, como es lo natural, va a haber trabajo adentro del Congreso, y que posiblemente haya algunas modificaciones que se le introduzcan. Pero creemos que todo legislador que está entendiendo su labor como contribuir al desarrollo de Guatemala participará en la discusión de este presupuesto con ese ánimo, y eso nos permitirá ir avanzando hacia su aprobación. No me cabe duda que va a haber legisladores que, aunque les traigan la panacea, van a estar en contra, sencillamente porque entienden que el trabajo de ellos no es trabajar para el pueblo de Guatemala, sino trabajar para estar en contra del gobierno. Diga lo que diga el gobierno, pues ellos escogerán su lugar. Nosotros tenemos clara cuál es la mayoría ahorita en el Congreso que está trabajando por el bienestar del pueblo. Gracias, señor presidente. Continuamos con Edgar Quiñones, de República GT.
Presidente, muy buenos días. Hace varios meses, para ser específicos, en el mes de abril, usted destituyó a la ministra de Ambiente porque se dio a conocer que utilizaba 2 vehículos, elementos de seguridad del Estado. Esto para que su hija también los pudiera utilizar. Recientemente se difundió en redes sociales que presuntamente Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, habría contratado a su novia. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Ya tiene conocimiento del tema? ¿Ya el Ejecutivo está investigando? Y si se van a tomar las mismas medidas que se tomaron, por ejemplo, en este caso que le recordaba de la ministra de Ambiente. Otra de las preguntas es si usted ya tiene en sus manos la ampliación presupuestaria para que pueda ser publicada en el diario oficial. ¿Cuándo va a ser publicada? Y hay 2 amparos en contra de esta ampliación también que fueron interpuestos la semana pasada. Buscan frenar esta ampliación nuevamente. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué pasaría si de pronto llegaran a detener la ampliación que usted ya pues consiguió por medio de la aprobación del Congreso? Sobre el tema de la ampliación, hay un proceso legal que tiene que ser finalizado por parte del Congreso de la República para enviarnos el decreto ya aprobado en su forma final. Entendemos que están en ese proceso y en cuanto lo recibamos será publicado. Sabemos que hay acciones, pero confiamos en que estas acciones no tengan ningún efecto, porque precisamente lo que sucedió con el amparo de la Corte de Constitucionalidad, que fue concedido el amparo provisional, fue por razones de forma en el proceso de aprobación. Estas cuestiones que fueron señaladas por la Corte de Constitucionalidad fueron las que el Congreso de la República corrigió en la segunda aprobación, por la que no creemos que haya ningún problema, porque no hubo objeciones al fondo de la ampliación, sino al proceso de ampliación. Sobre el tema del director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, anoche estaba enterándome de la situación, le pedí inmediatamente a la Comisión Nacional contra la Corrupción que haga un informe, un análisis de la situación. Le di un plazo de 48 horas para que entreguen el análisis, de manera que será a partir del informe de la comisión que definiremos cuáles son las medidas pertinentes. ¿Cuándo podría estar este informe? El informe fueron 48 horas, de manera que el martes en la noche estará listo, el miércoles ya estaremos trabajando sobre él. Gracias, señor presidente. Continuamos con Jocelyn Santizo del Diario de Centroamérica. Buenos días, presidente. Yo quisiera saber su postura sobre el informe preliminar de la CIDH, ya que esto causó polémica, ¿verdad?, en varios sectores, y quisiéramos saber su postura. Bueno, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a raíz de una invitación del Gobierno de la República para realizar una visita en loco, cosa que no se hacía desde hacía varios gobiernos. Nosotros, como nuestra preocupación es trabajar precisamente en el fortalecimiento de la justicia, de la institucionalidad democrática de los derechos humanos, hicimos la invitación y le hemos dado a la Comisión las facilidades para que cumplan su trabajo en la mayor libertad, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de la Comisión. Lo que la Comisión ha encontrado es efectivamente la situación que es el resultado de sus entrevistas con múltiples sectores en Guatemala, y nosotros encontramos que efectivamente refleja la realidad de un sistema de justicia cooptado. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con la rueda de prensa. En este caso le corresponde cederle la palabra a Reiner Ruiz de Alba Visión. Buenos días, señor presidente, ministro y secretario. Presidente, ¿usted podría utilizar el recurso de su gabinete de ministros para que ellos puedan llegar al Congreso de la República para explicar bien qué será la inversión para que ellos lo puedan tomar en cuenta? Gracias. Sí, bueno, eso es parte del proceso de trabajo normal
De hecho, el ministro de Finanzas va a llevar en mano el presupuesto el día de hoy al Congreso de la República. Ahí se inicia un proceso de diálogo y de discusión con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República fundamentalmente, en cuyo marco pasarán los distintos titulares de las carteras para hacer una presentación de cuáles son los cambios, mejor dicho, el destino de los fondos que están siendo propuestos en este presupuesto. Gracias, presidente. Continuamos con Sofía Araujo de TVGT Noticias. Muy buenos días, señor presidente, secretario, señor ministro. Señor presidente, yo tengo tres preguntas puntuales. La primera, en cuanto al tema de ampliación presupuestaria, tomando en cuenta que la primera que fue aprobada el 13 de agosto, todavía no, al ser, digamos, impugnada en la Corte de Constitucionalidad y fue nuevamente retomado la aprobación recientemente, no se había conocido en la Corte de Constitucionalidad un fallo definitivo, todavía estaba, digamos, la del 13 de agosto en suspenso, ¿verdad? Ellos habían dado una resolución de momento solo para conocer cómo se había aprobado. Según algunos diputados se tiene, digamos, ahorita son dos ampliaciones prácticamente las que tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad. Si ambas son favorables para la Corte de Constitucionalidad, podría quedar un presupuesto de 29 millones de quetzales, una ampliación. ¿Usted vetaría una de estas dos? Y si así fuese, ¿cuál sería? El diputado Samuel nos explicaba la parte, digamos, de cómo sería. Sin embargo, queríamos escucharlo a usted también, si esto puede ser tomado como un fraude de ley. La segunda, el día viernes fue la audiencia del señor Osvaldo Capriel. No sé si a él se le va a brindar algún apoyo, no se observó el apoyo como con Ligia, que habían muchos apoyándola, pues a él se le observó bastante solo ese día. No sé si, aunque él esté en arresto, digamos, en su vivienda, ustedes lo van a apoyar de alguna manera, ¿verdad? No sé, señor presidente, usted me comenta. Sobre la ampliación doble, no, es evidente. No se preocupe, los abogados han estado viendo con mucho cuidado este tema, de manera que no va a haber, por supuesto que no hay fraude de ley y que no va a haber ningún problema y que vamos a quedarnos con un presupuesto que va a ser el segundo, ya efectivo. En caso de que continuara la consideración del primero, porque tampoco hay ninguna garantía de que eso continúe, sino que ya se da por saldado y se pasa directamente al segundo. Y sobre lo de William Capriel, como le digo, William Capriel ha sido la persona que ha escogido su línea de defensa y nosotros en este momento, por las condiciones de su arresto domiciliario, no podemos mantener contacto con él. A él en el marco del arresto domiciliario se le prohibió mantener contacto con cualquier persona, razón por la cual respetamos ese dictamen judicial y el contacto se hace únicamente a través de los canales legales establecidos. Señor presidente, la periodista que desea hacer una repregunta, con su permiso. Sí, señor presidente, son 148,000, es un presupuesto más alto aún que el aprobado en los últimos años. ¿Cómo lo evaluaron ustedes? Sí, es un presupuesto mayor. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Andrea Domínguez de Guatevisión. Gracias. Muy buenos días, presidente, secretario, ministro, un gusto saludarles. Presidente, yo tengo tres preguntas en específico. La primera es, usted estuvo participando ayer en un evento y le pedía al ejército no asociarse con actores poco transparentes. ¿A qué se debe esta petición en específico? ¿Tienen ustedes ya denuncias de que puedan estarse asociando con gente poco transparente? Si es así, ¿quiénes, cómo, dónde, verdad? Voy a ir una por una para que no se pierdan. Mire, hasta hace muy poco, las prácticas en los gobiernos anteriores han sido de injerencia de todo tipo de compadrazgos con actores que no están dentro de la línea de mando militar para incidir en los procesos de ascenso a grados superiores o de nombramiento a posiciones clave dentro del ejército. Estas decisiones
muchas veces se negociaban en contubernio entre actores adentro y afuera de la institución que incidían entonces en las decisiones que se iban tomando. Nosotros hemos decidido cerrar ese espacio precisamente en el interés de mantener un ejército totalmente apolítico y totalmente enfocado en el desarrollo de su profesionalidad castrense. Gracias, presidente. Continúa con las dos preguntas siguientes. Solo voy a hacerle una repregunta respecto a esto. ¿Quiere decir entonces que sí se tienen denuncias respecto a este tipo de presiones que se recibían y o habrá en algún momento conocimiento o investigaciones si el ejército también está participando, por ejemplo, en tema con el narco, porque ya en algún momento en el pasado, ¿verdad?, se han hecho capturas de algunos líderes del ejército o altos rangos que han estado involucrados incluso con el narcotráfico? Y la otra también es respecto al tema del Hospital Roosevelt. Presidente, la crisis en este lugar para muchos pacientes que llegan a consultas continúa. Incluso hay personas cuya salud se está deteriorando y pues los médicos y el personal siguen demandando acciones que puedan garantizar o proteger su vida. Desde el Ejecutivo, ¿qué medidas han solicitado ustedes que se lleven? Porque en este momento la consulta sigue siendo de alguna forma atendiendo solo emergencias y hay miles de pacientes afectados. Y la última sería con respecto a uno de los pilares que ustedes tienen, que es el primero del que habló de educación. Se habla de remozamiento, más no sé si tienen en este contemplado la construcción de escuelas, porque hay escuelas que literalmente, sin ir tan lejos, cerca del kilómetro 22 en Villanueva hay una escuela donde los niños todavía estudian en escuelas o aulas de lámina, ¿verdad? Entonces, estas tres, perdón, la complementa de la otra y esas dos. Gracias. Es matemática moderna la de usted. Mire, en el tema del ejército, en el Ministerio de la Defensa, en el Ejército de Guatemala, se van a aplicar las mismas normas de tolerancia cero a la corrupción que se van a utilizar en las demás dependencias del Estado. De manera que, así como en cualquier ministerio habrá denuncias toda vez que alguien incurra en alguna anomalía, así se darán en el caso del Ministerio de la Defensa y del Ejército concretamente. Sobre el Roosevelt, el gobierno, la crisis se ha generado a partir de las instancias en donde personas que venían del sistema penitenciario se traían para ser atendidos en el hospital. Hay ya un mecanismo de trabajo, una mesa donde están reunidos los médicos del hospital con las autoridades del Ministerio de Salud y con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil para establecer los protocolos necesarios para garantizar que se pueda restablecer, que se pueda restablecer las condiciones de seguridad tanto para quienes vienen a consulta como para los médicos, enfermeros o todo el personal responsable de dar tratamiento a estas personas. Y sobre el tema de educación, efectivamente, el remozamiento muchas veces hace llegar a la conclusión de que ya no se puede remozar, sino que es necesario empezar a construir nuevas escuelas. Hay presupuesto para nuevas escuelas, no solo eso. En estos 4 años nosotros tenemos como objetivo la construcción, por ejemplo, de institutos modelos de educación media y vocacional, por llamarlo de alguna manera, en 6 regiones o 7 regiones del país. En este momento no recuerdo exactamente el número, precisamente reconociendo que uno de los problemas centrales es el déficit de aulas que tenemos para el sistema educativo del país, pero habrá construcción de nuevas escuelas.